Cordial saludo, soy Elkin Martín, ingeniero de sistemas y estudiante de especialización en seguridad informática. El siguiente video es para el curso de seminario especializado, etapa 5, y voy a estar haciendo la sustentación de lo que trabajamos en este curso. Título del trabajo: Capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y RIP Team. Introducción. Bueno, entonces, en la actualidad, con el auge de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, del internet, todo eso permite que los datos cada vez sean más accesibles desde cualquier punto geográfico. Ahora, debemos tener en cuenta que los datos son uno de los activos más importantes para cualquier empresa o para cualquier organización. De por sí aquí sale uno de los pilares de la seguridad informática, los tres pilares, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Entonces, para proteger estos datos, para poder tener esos tres pilares en funcionamiento, debemos colocar sistemas de seguridad para proteger estos sistemas, para proteger estos datos. Pero ¿cómo podemos saber si esos sistemas de seguridad realmente están funcionando? Entonces, la mejor forma es colocar el sistema de seguridad a prueba. ¿Cómo podemos hacer esto? Con una prueba de intrusión o un pen testing. Objetivos. Entonces, nuestro objetivo general es conocer qué es un equipo RIP Team, un equipo Blue Team. Vamos a analizar las técnicas, las herramientas, los procesos que utiliza cada equipo, y también vamos a ver algunas consideraciones legales y éticas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de intrusión. Bueno, a nivel de objetivos específicos, nuestro primer objetivo: aprender la normativa legal colombiana referente a los delitos informáticos y a la protección de datos y cómo se deben tener en cuenta para realizar el proceso de pentesting a infraestructuras informáticas. Nuestro segundo objetivo: analizar las funciones de un equipo RIP Team, conociendo sus diversas técnicas, herramientas que se pueden usar para sus funciones. Y nuestro tercer objetivo: investigar acerca del equipo Blue Team, sus funciones, herramientas y normativos que ayudan al equipo a llevar a cabo sus respectivas tareas. Bueno, entonces comenzamos con el desarrollo de los objetivos. El objetivo número 1. Bueno, entonces a nivel de Colombia, básicamente hay dos leyes. Tenemos la ley 1273 de 2009, llamada de la protección de la información y de los datos. Esta cuenta con 2 capítulos. El primero tiene 8 artículos, el segundo tiene 2 artículos, y con esta ley se pueden penalizar diferentes delitos informáticos. Y tenemos lo que es la ley 1581 de 2012. Esta habla acerca de la protección de datos personales. Y también tenemos lo que es el Código de Ética COMNIA, el cual tiene 3 capítulos. Ya en un momento vamos a ampliar un poco estas ideas. Entonces, en cuanto a la ley 1273, como decíamos, el capítulo 1 tiene 8 artículos. Este es el título de cada artículo. Digamos el 269A, acceso abusivo a un sistema informático. ¿Qué es lo que yo quiero mencionar acá? Debemos tener en cuenta lo que es la pena de prisión, a excepción de la 269C, que tiene una pena de prisión de 36 a 72 meses y no tienen multa, y también a excepción de la 269H, que son ya las circunstancias de agravación punitiva, que ya tiene otra serie de parámetros. A excepción de esas, las demás tienen una pena de prisión de 48 a 96 meses y tienen una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Y en cuanto al capítulo 2, con sus 2 artículos, el 269I, hurto por medios informáticos y semejantes, y el artículo 269J, transferencia no consentida de activos. Bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Ahora, la ley 1581. Aquí únicamente voy a mencionar lo que es el título 4. Acá no se llaman capítulos, sino se llaman títulos. Y el título 4 dice: derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos. En la práctica, ¿qué es lo que hace esta ley? Cada vez que damos nuestra información en algún servicio, ejemplo, abro una cuenta en una entidad bancaria o abro algún servicio con alguna empresa de servicios públicos, estoy dando una información. Esa información está quedando almacenada en diferentes bases de datos. Esta ley protege esos datos que están ahí almacenados.
Básicamente esa es la función de esta ley. Y ya tenemos lo que es el código de ética COPNIC, que como decíamos tiene 3 capítulos. Y aquí básicamente quiero mencionar lo siguiente. En caso de que el profesional cometa alguna falta leve, va a tener una amonestación por escrito. Si la falta es mayor, puede que tenga una suspensión de la matrícula profesional por 5 años o más, dependiendo del caso. Y si ya es una falta muy grave, puede que haya una cancelación de su matrícula profesional. De tal manera, este profesional no podría seguir ejerciendo, valga la redundancia, su profesión de una forma legal. Objetivo 2. Entonces aquí vamos a hablar acerca del equipo RIP-Team. Bueno, para esto, dentro del curso se trabaja un caso teórico. Y para ese caso teórico tuvimos que montar un banco de trabajo. Entonces en este banco de trabajo se trabajó con la aplicación VirtualBox, que es una aplicación que me permite crear máquinas virtuales, o sea, un computador dentro de nuestro computador principal. Y acá debíamos crear dos Windows 7, uno de 32 bits, uno de 64 bits y una versión de Kali Linux. Entonces aquí en esta ilustración ya podemos ver cómo es el funcionamiento general. Tenemos el computador HOTS, que en la práctica sería mi computador personal. Dentro de ese tenemos lo que es la aplicación VirtualBox, que como decíamos es la aplicación que me permite virtualizar máquinas, o sea, llamemos los computadores. Y adentro de ese tenemos ya lo que es una configuración, una red interna para las 3 máquinas, una con Kali Linux y las dos Windows 7, X32 y X64. Entonces ya hablando específicamente acerca del equipo RIP-Team. Entonces este es un equipo de especialistas en seguridad informática que realizan pruebas de intrusión. Entonces en sí la esencia de este equipo es hacer pruebas y hacer ataques tal cual como lo haría un ciberdelincuente. Para esto los equipos tienen herramientas y tienen determinadas técnicas. A nivel de herramientas, generalmente se usa Kali Linux, que es una distribución de Linux, y el cual tiene una suite completa con diferentes aplicaciones orientadas a la parte de la seguridad informática. Dentro de alguna de esas herramientas podemos usar o ver Nexus, que es una aplicación que se usa para hacer búsqueda de vulnerabilidades. Tenemos Metasploit, que me permite también hacer búsqueda de vulnerabilidades y hacer un ataque aprovechando esas vulnerabilidades. Tenemos Nmap, que es un mapeador de red, y bueno, esta también me permite buscar vulnerabilidades. Tenemos el WeirChat, que es para hacer análisis de red. Tenemos el Attack Proxy, que me permite hacer analizar un tráfico de una página web. Tenemos el John D. Reaper, es una aplicación para descifrar contraseñas. Tenemos el Bullseye, que esta aplicación se usa para hacer ataques a páginas web. Tenemos el Hydra, esta aplicación me permite descifrar contraseñas online. Y tenemos el iCrackNG, esta aplicación me permite buscar vulnerabilidades dentro de redes inalámbricas o Wi-Fi. Estas son algunas de las herramientas que se pueden usar. Y a nivel de técnicas usadas tenemos lo que es la ingeniería social. Esta ingeniería social básicamente son técnicas en las cuales la idea es que el atacante se aprovecha digamos de la inocencia del usuario para hacer algún tipo de ataque. Ahora dentro de estas podemos destacar las siguientes, lo que es el phishing, que son las páginas falsas, son iguales a las páginas originales de cada entidad. Tenemos la técnica del smishing, que es el uso de SMS. Esta técnica básicamente es cuando al usuario le llega un mensaje de texto con mensajes, ejemplo, que un mensaje de la fiscalía, de la DIAN, del tránsito, que tienen alguna citación. Generalmente tienen un hipervínculo, un link, y cuando el usuario le da clic al link, ahí es cuando de pronto el dispositivo se infecta de algún malware o lo direcciona a una página falsa para que el usuario ingrese sus datos, y ahí es cuando se le hace el ataque a la víctima. Tenemos las páginas clones, que es básicamente lo mismo. De por sí aquí yo siempre hago una aclaración. Cuando ingresamos a páginas en las cuales yo tengo que ingresar un correo, digamos, ingresar un usuario de una contraseña, ejemplo, páginas de correos, páginas de redes sociales y sobre todo lo más importante, páginas de entidades bancarias, la idea es siempre hacerlo desde la barra de direcciones, ejemplo, www.mibanco.com. Esta es la forma ideal. Pero la mayoría de gente que lo que hace, inicia su buscador, ejemplo Google, y en Google colocan mi banco, y a la primera página que les llega es a la página que entra. Puede que sea la página oficial de la entidad, como puede que sea una página
clon. Entonces cuando ingresan a la página de clon, ingresan su usuario y su contraseña y es cuando se les captura esa información y cuando ya se le hace ese robo de información a la víctima. Entonces por eso, o sea, son cosas muy sencillas escribir la dirección en la barra de direcciones. Tenemos esta otra aplicación que es el Backdoor, que me permite, son aplicaciones que me permiten crear puertas traseras, y tenemos la interceptación de datos. Esto lo hacemos con otro tipo de aplicaciones. Pero de forma muy general, esas son las herramientas, las técnicas que se pueden usar a nivel de el equipo RIP Team. Ahora, para hacer las pruebas de intrusión, la idea es tener unos pasos. De forma muy general podemos tener en cuenta los siguientes 5 pasos. El primero, que son las interacciones previas. El segundo, la recolección de la información. El tercero, el análisis de las vulnerabilidades. El cuarto, la explotación de las vulnerabilidades. Y el quinto, el informe final. Entonces, como se trabajó un caso teórico, en base al caso teórico voy a explicar de una manera muy breve cada uno de estos pasos. Bueno, en el caso de las interacciones previas, básicamente la negociación que uno hace con el cliente. En nuestro caso teórico, el cliente se llama de Rich Hard Security, el Pentesting, el profesional en seguridad, el Kim Martín. El problema que ellos presentan es que hay una fuga de información en un computador que tiene un sistema operativo Windows 7 x64, y el resultado que ellos esperan es identificar cómo es la fuga, por qué se está generando, y además ellos quieren hacer una creación de un usuario con privilegio de administrador. Entonces esa es la negociación que se hace con el cliente. En la práctica, cuando hacemos esas negociaciones, se deben hacer unos contratos de confidencialidad, y para hacer esos contratos debemos tener en cuenta la normativa que mirábamos inicialmente, ya las leyes, el código de ética COMNIA. Tener en cuenta todos esos parámetros para hacer un contrato de confidencialidad que esté dentro de la legalidad. En el paso 2, recolección de la información. Bueno, acá pueden suceder dos casos. Una, que el cliente nos dé cierta información. Ejemplo, el cliente nos dice que tiene una empresa con, ejemplo, 5 servidores, 20 computadores, etcétera. Me da ya una cierta información. ¿Cómo puede que el cliente no me diga absolutamente nada y tengo que hacer yo mismo hacer esa recolección de la información? En este caso teórico, el cliente ya me está dando una información, que era, bueno, inicialmente lo que veíamos también en la negociación, el problema que ellos tienen, la fuga de información. Tienen un computador con Windows 7 versión x64, me están diciendo que hay una aplicación reyeto versión 2.3, ellos creen que ahí es donde está el problema, y ellos creen que se está generando una vulnerabilidad que permite crear una shell inversa. Cuando hablamos de una shell, estamos hablando de una terminal o de una consola de CMD, como lo llamamos en Windows. Hay dos tipos de shell. Tenemos lo que es la shell directa, que es la que yo abro directamente en el computador cuando yo lo hago de forma local, y tenemos la shell inversa o reversa, que es cuando se hace de forma remota. Ahora vamos a ver el paso 3, el análisis de las vulnerabilidades. Eso se puede hacer con muchísimas aplicaciones. Yo en mi caso lo hice con la aplicación Nmap. Entonces, bueno, el primer paso, ya con la terminal abierta, vamos a colocar el comando Nmap. Vamos a colocar la dirección IP del equipo que queremos analizar, en este caso es el Windows 7, y vamos a colocar esta línea de comando, el doble línea scratch bull. Con esto vamos a hacer una búsqueda de vulnerabilidades dentro de ese sistema. También lo podemos hacer con este comando en "-sb", con lo que me permite buscar servicios. El "-p", especifico el puerto, en este caso el puerto 80, y especifico la dirección IP. Cuando coloco esta línea de comando, acá hace el análisis y me detecta que el puerto 80 está abierto y que hay un servidor de archivos versión 2.3 ejecutándose. O sea que ya me doy de cuenta que la aplicación es reyeto la que se está ejecutando. De por sí la aplicación se llama HFS, que es un servidor de transferencia de archivos web desarrollada por la empresa Reyeto. Y acá en el mismo Nmap podemos hacer esta búsqueda, SARS-Plot HFS, que es el nombre de la aplicación, y podemos buscar vulnerabilidades. En este caso me está mostrando todas estas y me está diciendo que hay unas asociadas a la versión 2.3. Entonces aquí estamos haciendo lo que es el análisis de las vulnerabilidades. Ahora vamos a pasar al paso 4, que es la explotación de estas vulnerabilidades. Se pueden hacer con muchísimas aplicaciones. Yo en mi caso voy a utilizar la aplicación Metasploit, que es un framework. Bueno, esta es una herramienta de código abierto. Hay versiones gratuitas, hay unas más avanzadas de pago.
Y de forma muy general, esta aplicación me permite escanear y recopilar información de la máquina. Podemos analizar vulnerabilidades, escalar privilegios, instalar puertas traseras, entre otros. Entonces, para iniciar la aplicación, desde la consola usamos el comando msfconsole. Y cuando colocamos la línea de comando me inicia aquí la aplicación, el Metasploit. Cada vez que él inicia me muestra una gráfica diferente. Lo primero que voy a hacer es buscar vulnerabilidades relacionadas con reyeto. Lo hacemos con el comando reyeto. Acá me está indicando que hay una identificada con el 0 y me está mostrando la vulnerabilidad. Entonces el paso siguiente es decirle al Metasploit que quiero usar esa vulnerabilidad. En este caso coloco el comando use 0. Aquí ya me carga ya el proceso. Y el paso siguiente es mirar qué opciones tengo para explotar la vulnerabilidad. Lo hacemos con el comando chop option. Aquí me aparece una lista bastante grande. Esto ya es una pequeña captura. Y aquí voy a utilizar el rhots con la dirección IP. El siguiente paso es cargar este comando. Lo hacemos con la instrucción set rhots y colocamos la dirección IP. Acá ya estamos haciendo el proceso y aquí ya lo tenemos cargado. Y ya el paso sexto sería hacer la explotación. Lo hacemos con el comando exploit. Acá está en la línea de comando. Esto demora unos, dependiendo del caso, segundos, a veces minutos. Y cuando se genera el meterpreter, quiere decir que ya logré acceder a la máquina. Ya se logró aprovechar la vulnerabilidad. Una vez estando ahí, ya tengo acceso a la máquina. Con el comando sysinfo estoy verificando qué computador es. Acá me está diciendo que es el Windows 7 X64. Tengo una información básica acerca de la máquina. Y si coloco el comando shell, ya genero una línea de comandos. Genero un CMD con el cual puedo controlar la máquina de forma remota. Aquí estamos ubicados en cuser, usuario dobla, que es la carpeta de descargas. Y acá vemos que en esa carpeta de descargas está esta aplicación de reyeto. Entonces así es como se hace la explotación de las vulnerabilidades. Ahora vamos al siguiente paso, que es el paso 5, el informe. Entonces aquí básicamente ya es generar un documento y en ese documento vamos a informar ya todas los hallazgos que encontramos, las vulnerabilidades, cómo se explotó cada una. Ellos querían dentro del contrato que se hiciera un usuario administrador. Acá está la captura del usuario que se llamó Elkin Martín, tipo administrador. Y ahora vamos a pasar al equipo Blue Team. Entonces, el equipo Blue Team es un equipo de especialistas en seguridad informática encargado de combatir posibles ataques. Entonces, de por sí el concepto es bastante sencillo. Tenemos el equipo rojo, el Red Team, que es el que hace el ataque, y tenemos el equipo Blue Team, el equipo azul, que es el que defiende el ataque. Así de sencillo es el concepto. Ahora, dentro del equipo Blue Team, también tenemos herramientas y tenemos técnicas que se pueden usar. Dentro de las herramientas usadas tenemos lo que es la implementación de firewall, que son los cortafuegos. Tenemos la creación de DMZ, zona desmilitarizada. Estas zonas generalmente se usan cuando en las empresas, digamos, hay un servidor, puede que sea un servidor web, un servidor de datos. Entonces la idea es que ese servidor sea fácilmente accesible desde el exterior, pero la demás infraestructura de red quede protegida dentro del firewall. Entonces ese servidor queda dentro de la zona DMZ para que tenga fácil acceso. Podemos implementar soluciones IDS e IPS, que son soluciones para detectar intrusión, de detectar los intrusos. En el caso de las IDS, cuando detecta una intrusión, ella envía una señal de alerta para que ya el equipo TI tome las medidas correspondientes. En el caso de las soluciones IPS, en caso de que se detecte una intrusión, además de enviar la alerta, ella también puede bloquear esa intrusión, ese movimiento que quizás puede que sea sospechoso. También se pueden implementar soluciones DLP, son soluciones para protección de datos, implementación de soluciones WAF, que eso es para proteger aplicaciones que se están ejecutando desde servidores web, o también podemos hacer una segmentación de red LAN. Esta segmentación básicamente es dentro de la red principal, hacer pequeñas redes. Ejemplo, podemos hacer una segmentación para el área contable, otra para el área logística, otra para el área administrativa de la empresa, y en caso de que llegue un ataque, ejemplo, al área administrativa, ese ataque queda dentro del área administrativa, pero no se expande a las demás redes. Entonces esa es la idea de esta segmentación. Son algunas herramientas que se pueden usar. Y a nivel de las técnicas, hacer el monitoreo de red, hacer el análisis de los DNS, la prueba de huella digital, verificar los dispositivos. Esa verificación de dispositivos hace alusión a estar
analizando los equipos, revisando que los equipos tengan el antivirus activado, que el firewall esté correctamente configurado, que cada dispositivo, los firewall y las demás soluciones que hayamos implementado, todas estén funcionando de forma correcta. Y esta capacitación de personal es una capacitación para, digamos, para el tema de lo que es ingeniería social. Entonces, temas como lo que decíamos hace un momento, de cuando vamos a ingresar a una entidad bancaria, colocar la dirección siempre en la barra de direcciones, o cuando se descargue un archivo, digamos un PDF, verificar que efectivamente sea un PDF y no algún script o algún malware. Todas son verificaciones muy sencillas, y la idea es pues capacitar al personal en este tema. De por sí, a nivel de empresas, una de las principales fallas de seguridad es el personal, el tema de la ingeniería social. Entonces ahí es donde hay que crear esas capacitaciones. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño, teniendo en cuenta el caso de estudio, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo podríamos detectar la falla y bloquear la falla del ataque que se está presentando y que vimos en el objetivo 2, cómo estábamos atacando esa máquina. Entonces, bueno, en caso de que, bueno, digamos en este caso teórico, el computador no tenía ninguna aplicación de seguridad, lo primero que yo hago es mirar el tráfico de red, analizar ese tráfico de red. Y acá podemos ver los bits enviados y los bits recibidos. En este caso el computador lleva 1 hora prendido, 1 hora con 5 minutos. Dice que enviados han sido 841 megas y recibido 120 megas. Esas 120 megas puede que sea de navegación del usuario que está ahí. Si esto fuera un servidor, ese tráfico sería normal. El servidor está enviando datos. Pero en este caso es un computador cliente. Entonces este está enviando demasiados archivos. Entonces, bueno, primero indagar con el cliente, con el usuario que está ahí, si él está, por decir algo, subiendo archivos, o está en alguna videoconferencia, o está haciendo algo con el computador. En caso de que la respuesta sea negativa, quiere decir que aquí hay un movimiento extraño. El computador está enviando archivos. Es más, yo cierro todas las aplicaciones y yo veo que este número se sigue subiendo. O sea, el computador en ese momento está enviando archivos, está bajo ataque. ¿Cuál sería una de las medidas que yo haría? Lo primero, simplemente desconectar el equipo de red. Tratándose de un equipo de usuario, podemos hacer esto. Si es un equipo servidor, habría que evaluar si yo lo puedo desconectar de red dejando todos los clientes fuera, o si más bien por el contrario debo dejar los clientes conectados y permitir que ese ataque continúe mientras detectamos cómo podemos frenar ese ataque. Pero en este caso se optó por desconectar el equipo. Una vez desconectado, comenzamos a hacer algunas verificaciones. Vamos a verificar el firewall y notamos que el firewall estaba, en cuanto a la red doméstica, deshabilitado, y la red pública también deshabilitado. Entonces esto hay que ponerlo activado. Allá encontramos la primera falla. Lo segundo, verificar el antivirus que está actualizado. En este caso la máquina cuenta con Windows Defender. Bueno, aquí quizás como observación, este Windows Defender en las primeras versiones de Windows 7 era algo deficiente. Actualmente en Windows 10, Windows 11 es un antivirus que funciona bastante bien, y para la mayoría de usuarios pues puede ser una buena opción. Obviamente a nivel empresarial la idea es trabajar a antivirus de nivel empresarial. Y ahora, ya estando ya en nuestro equipo Blue Team, ya con herramientas algo más especializadas, vamos a buscar las vulnerabilidades. Nuevamente voy a utilizar este comando, el nmat, el doble script bull. Entonces aquí, bueno, este mismo comando fue el que utilicé estando en el equipo rojo. Ahora lo voy a utilizar en el equipo azul para detectar qué vulnerabilidades hay y obviamente solucionar cada una de estas. Al correr el script, el comando, yo encuentro de que hay tres vulnerabilidades identificadas con los códigos CVE. En este caso tengo esta, la 3192, y se encontraron también la 6750 y la 0143. De por sí esta 0143 también me permite hacer una shell reversa o una shell inversa. Entonces el equipo tiene tres vulnerabilidades, además de la falla que tenía con la aplicación HFC Reyeto. Entonces aquí simplemente es ya hacer una búsqueda, buscar un parche para esta vulnerabilidad, entrar a la página, descargar el parche, instalar el parche, y una vez ya el equipo ya tenga parcheadas todas las vulnerabilidades, correr nuevamente a la aplicación, verificar que todo es en orden, y una vez esté todo en orden, entonces ahí sí lo podemos conectar a internet.
Bueno, obviamente aquí hago una aclaración. Para hacer este proceso el equipo obviamente debía estar conectado a red, no necesariamente conectado a internet. Puede ser que sea, yo tenga un equipo y ese equipo lo conecto directamente al equipo que estoy analizando, hago todo el proceso de vulnerabilidades. Esto lo puedo hacer desde otro equipo que tenga internet, y una vez el equipo esté ok, ahí sí lo voy a conectar a red. Y ahora vamos con las conclusiones. Entonces, la primera conclusión. Bueno, nosotros como expertos en seguridad informática debemos conocer bien la normativa legal colombiana frente a delitos informáticos, tener en cuenta esas leyes, la ley 1273, la ley 1581, tener en cuenta este código de ética COBNIA. ¿Para qué es importante conocer esta ley? Como expertos en seguridad, en el momento que vayamos a hacer un contrato de un pentesting con una empresa, debemos tener en cuenta esos parámetros. También trabajando en seguridad informática, en caso de que se presente algún incidente, también debemos conocer la ley para aplicar la ley dependiendo del incidente que se haya presentado. Nuestra conclusión 2. Entonces, ya como decíamos, los equipos rojos, el Red Team, hace la simulación de un ataque tal cual como lo haría un ciberatacante. ¿Cuál es la principal conclusión? Más allá de las herramientas que se usen, de las técnicas que se usen, debemos tener un orden para hacer el proceso. Entonces aquí tenemos estos pasos que ya los explicamos anteriormente. Son pasos muy generales, y la idea es, cuando se haga el proceso de pentesting, hacerlo en orden. Puede ser con estos pasos que pues son bastante generales. Y la conclusión número 3. Como decíamos, la idea del equipo Blue Team es defender el ataque, y para eso pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar, como los firewall, la zona DMZ, los sistemas IDS, los sistemas IPS, los honeypot. En este honeypot básicamente, bueno, se llaman trampas dulces. Es como hacer una simulación de una red. O sea, si yo tengo una red física que tiene un servidor y 20 computadores, entonces la idea es crear una red virtual que también tenga ese servidor, esos mismos 20 computadores. Puedo configurar que tenga los mismos nombres, de tal manera que si llega un atacante, la idea es que el atacante entre a esa red. Es más, esta red, en cierta forma, este honeypot lo podríamos poner dentro de un DMZ. Cosa que cuando llegue el atacante, entra a este honeypot, entra a esa trampa que yo lo coloqué. El atacante cree que está dentro de la red real, pero está dentro de una virtual, en la cual no hay ningún tipo de información que él pueda sacar. Y adicional, dentro de ese honeypot podríamos utilizar una solución IDS para que me avise que hay una intrusión, y verificar qué tipo de intrusión es, qué es lo que están buscando, cómo están haciendo el ataque, y poder tomar medidas al respecto para proteger la red real. Básicamente así es cómo funcionaría este honeypot. Bueno, obviamente también colocar sistemas CIEM. Estos sistemas CIEM son unos sistemas de seguridad todo en uno que prácticamente me agrupan muchísimas soluciones en una solución de seguridad centralizada. Y también importantísimo utilizar este SIS. Este SIS básicamente lo que me permite es generar, o es más bien es como un manual. Este manual me establece en su última versión, en la versión 8, 18 controles, y estos 18 controles yo los puedo establecer dentro de mi sistema de seguridad, como para tener un orden para hacer las cosas, así como en el equipo Red Team, que debo tener pasos para hacer una intrusión. También en el equipo solo es importante tener pasos para hacer cada procedimiento de seguridad. Estos 18 controles me permiten ejercer digamos, implementar esa seguridad de una forma más organizada. Y ahora vamos con las recomendaciones. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de recomendaciones, unas básicas y unas que ya podremos decir que son más avanzadas o ideales. Entonces, dentro de las recomendaciones básicas, tenemos lo siguiente: tener instalado la última versión del sistema operativo. Ahora, aquí es bueno hacer una aclaración. La teoría es esa, tener la última versión del sistema operativo. En la práctica a veces no es viable. Hay que mirar si el hardware soporta una versión de Windows 10, si soporta Windows 11, en caso de que trabajemos Windows. Hay que mirar si ese computador específico tiene algún software. Hay ocasiones, hay casos en que un software determinado funciona solamente con una versión anterior de Windows. Entonces, si el computador en mención tiene Windows 7, es porque tiene una aplicación que no funciona con una versión del sistema operativo más reciente. En ese caso, entonces ya debemos ponerle toda la protección a ese Windows 7, o verificar si hay un software más, digamos, si la aplicación tiene una versión más actual, para poder actualizar nuestro sistema operativo.
pero no es simplemente actualizar y ya, hay que mirar si es viable o si no es viable. Igualmente en el siguiente punto, todos los sistemas operativos deben estar actualizados, deben tener los últimos parches de seguridad. Aquí también debemos hacer una aclaración. Hay ocasiones en que cuando se instala un parche de seguridad, una actualización de seguridad, puede que esa actualización me genere conflicto con alguna aplicación o con algún entorno de red. Hay casos en que digamos, ha habido la necesidad de desinstalar ciertas parches de seguridad. Entonces hay que desinstalar para poner otra vez todo en funcionamiento, verificar cómo podemos corregir esa falla que está generando ese parche, o la misma Microsoft genera nuevas actualizaciones corrigiendo esas fallas. Entonces hay casos en que no necesariamente podemos tener todas las actualizaciones porque nos pueden generar algún conflicto. Se deben trabajar siempre con software legal, eso es importantísimo. Primero, obviamente por la parte legal, por la parte ética y también por la parte técnica. Muchos software, que ya lo que llamamos software pirata, generalmente usan cracked, usan patch, y estos son una fuente de malware, de virus, y causan muchísimas vulnerabilidades dentro de un sistema operativo, sobre todo los activadores de Windows y de Office. Ahí tenemos un problema bastante grave. Entonces la idea es siempre usar software legal. Revisar que el antivirus y el firewall estén activados y funcionando. Una cosa es que esté instalado y otra cosa es que esté funcionando. Debemos hacer siempre esas revisiones. Los sistemas operativos deben contar mínimo con 2 sesiones. ¿Cuál es la idea de esto? Que cada computador tenga una sesión administradora con contraseña para el personal de TI, y debería tener otra sesión limitada para el usuario que maneja este computador. La idea es que el usuario no pueda instalar ningún tipo de aplicación sin la autorización del departamento TI o del encargado del área de sistemas. Y esta otra punto, capacitación del personal a nivel de ingeniería social, que era lo que decíamos hace un momento. Entonces esas son algunas recomendaciones básicas para la parte de seguridad. Ahora vamos con las recomendaciones ideales. Entonces, bueno, ideal, implementar un firewall perimetral o de nueva generación, hacer una instalación de antivirus de tipo empresarial, lo que ya mencionamos, la instalación de soluciones IDS, IPS, soluciones EDR. Estas son soluciones que en caso de que haya un incidente automáticamente hacen un tipo de respuesta, lo que es la configuración de zonas desmilitarizadas, la configuración de los sistemas honeypot, que ya lo mencionamos, la implementación de servidores proxy. Este proxy, de una manera muy genérica, es como un puente cuando el usuario dentro de una empresa se va a conectar a internet y lo hace directamente a internet. ¿Qué es lo que hace el servidor proxy? Permite que el usuario conecte al proxy y el proxy se conecta a internet. Es como un puente. Entonces eso también me da cierta seguridad a nivel interno de la empresa. Hacer la configuración de segmentación de red, que también ya lo vimos hace un momento. Realizar pruebas de intrusión para colocar a prueba los sistemas de seguridad, que era lo que de por sí es toda la esencia de este trabajo. La idea es que al hacer una prueba de intrusión, como en el caso de las pruebas que podemos hacer a nivel del equipo RIP-Team, colocamos a prueba el sistema de seguridad y verificamos si realmente funciona, no funciona, es o no es vulnerable, o si tiene posibles fallas, posibles vulnerabilidades, corregirlas antes de que llegue un ataque real. Y por último, realizar pruebas de tipo RIP-Team y Blue-Team, o en su defecto el Purple Team. Entonces, bueno, las grandes organizaciones generalmente tienen un equipo RIP-Team y Blue-Team. En el caso de organizaciones más pequeñas, digamos el departamento TI de la empresa haría las funciones de un Blue Team, y se podría contratar un pentesting externo que haga las funciones de RIP Team. Ahora hay una solución quizás más económica para empresas ya de menores recursos, que es el Purple Team. Este Purple Team o equipo púrpura hace la función de ambos equipos. De por sí, en la práctica, en este curso, en la etapa 3, trabajamos el RIP Team. Yo trabajé el equipo RIP Team, y en la etapa 4 yo trabajé el equipo Blue Team. En la práctica yo hice primero el ataque, después hice la defensa. En cierta forma yo al final vine siendo del equipo púrpura porque primero hice el ataque, después hice la defensa. Entonces básicamente esas son las recomendaciones ideales para colocarle seguridad a una infraestructura informática. Ahora tenemos la bibliografía destacada. Esta es parte de la bibliografía de las 43 que se usaron para nuestro trabajo. Entonces ya con esto damos por finalizado nuestra sustentación. Entonces, bueno, pues espero que haya sido del agrado de todos y gracias por la atención.